Bueno, tal como se visualiza en la pantalla, nosotros sabemos, ya estamos sumamente conscientes de que trabajamos con una estructura que establece la universidad, la cual bastante óptima y ordenada al momento que el estudiante tiene que no solamente hacer la redacción del trabajo, sino también el baseo de la información. Y sabemos que todos los puntos que nosotros trabajamos sobre esa estructura la conocemos como estructura IMRD, que es la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Y esta estructura pues se presenta de manera continua realmente en todas las investigaciones. Si nosotros nos detenemos a ver un paper o un artículo científico, e incluso una tesis de cualquier parte del mundo, vamos a encontrar quizás con otro nombre, pero estos mismos apartados. Entonces este punto es muy importante porque para la etapa que vamos a hablar ahora, que es discusión y conclusiones, se necesita que los elementos anteriores estén consolidados en la tesis para lograr el éxito de la investigación. Entonces, como vemos, bueno, tenemos la presencia del título de investigación que definitivamente está que responde o que contiene a nuestras variables de estudio. Esta investigación logra o busca a través de la pregunta generar objetivos, pero no objetivos sueltos, ¿no? Ya habíamos hablado quizás en clases anteriores en la matriz de operacionalización de variables, la necesidad de contar con objetivos que se contengan dentro de las dimensiones, ¿verdad? Que las dimensiones partan precisamente de las variables, que nuestras variables posea esa característica que representa la variable, que debe ser medida y debe ser variante en el tiempo. Y lo podemos visualizar precisamente a través de las dimensiones. Estas dimensiones teóricas van a ser nuestra luz, nuestra guía para poder establecer correctamente los objetivos. A veces, o pasa muchas veces, que el estudiante, qué sé yo, está trabajando por decir condiciones turísticas de un entorno, de un área natural protegida, y se le ocurre o dice, bueno, yo creo conveniente hacer un diagnóstico FODA. ¿Sobre qué se considera o sobre qué aspecto metodológico claro se considera hacer esto? O estoy estudiando marketing y se me ocurre que quiero hacer un diseño de procedimientos o políticas como objetivo. ¿Sobre qué te estás basando? Entonces, nosotros como docentes es muy importante que tengamos en claro que lo que el estudiante debe contener dentro de su investigación y tener como objetivo real, un objetivo medible, un objetivo que realmente se va a lograr, debe estar considerado dentro de los aspectos que la variable de dimensiones establece. Siguiendo esa misma línea, sabemos que como todo objetivo, la investigación no es ajena, la resolvemos, ¿no? En este caso resolvemos o le damos resolución a estos objetivos a través de los resultados. Entonces, no es incorrecto mencionar o decir, si tienes 4 objetivos específicos, definitivamente vamos a tener los 4 aspectos de resultados, posiblemente, o quizás con más de una técnica y de un instrumento, pero definitivamente van a haber 4 elementos. Nuestra tesis no puede contener, la tesis de nuestros chicos puede contener elementos sueltos, o como les decía, se me ocurre hacer un manual de procedimientos si lo quiero hacer, ¿no? Que a veces nos pasa y nos cruzamos con esos objetivos. Entonces, ahí está nuestra misión para la concatenación de todo el trabajo. Y luego de ello viene el punto que estamos trabajando, estamos revisando hoy día, que en este caso es la discusión de los resultados, que responde básicamente a resolver o a contraponer esos resultados que nosotros estamos mostrando en la investigación. Y por ende, lo que discutimos son nuestros resultados, producto, vemos arriba, de los objetivos y objetivos que están condensados en nuestras variables, ¿no? Entonces, esa concatenación sigue siendo o sigue encontrándose perennemente o permanentemente en toda la investigación, incluso hasta llegar a conclusiones. Nos ha pasado a todos que de pronto vemos un trabajo, nosotros como docentes, en nuestros estudiantes o otros trabajos que hemos querido citar, quizás antes de algún trabajo de investigación, soluciones que son muy bonitas, son muy amplias y de pronto no caen en lo que realmente el objetivo está, que no responden o no concluyen o no sintetizan la información. Entonces, este alineamiento tiene que encontrarse dentro de toda la investigación, desde la investigación que replantea el título, juntamente con las variables, hasta las conclusiones. Por lo cual, esta secuencia indica que pues las conclusiones también están ligadas a esos resultados que tú has encontrado, no a otra cosa, no a poner quizás, oye, la investigación ha sido muy buena estudiar esto, una conclusión tipo
una percepción personal del trabajo y caemos en esa subjetividad que de alguna manera no es correcta, ¿no? Entonces, teniendo claro un poquito esta secuencia, ya vamos a ver la importancia, como les decía, de la discusión o de los elementos anteriores a la discusión para poder realizarla. Marlon, por favor, la diapositiva. Ok. Entonces, partiendo de ello, sabemos que la discusión en síntesis busca el desarrollo y contraposición de los resultados del estudio frente a otras investigaciones y también frente al marco teórico. Nuestra discusión no escapa de lo que nosotros conocemos también como discusión. La idea de este episodio, de este capítulo, es que el estudiante pueda poner en marcha o pueda, de alguna manera, contraponer sus resultados a otros estudios y de esa manera demostrar lo que nosotros hemos encontrado o lo que el estudiante en este caso ha encontrado dentro de los resultados en relación a otras investigaciones. ¿Pero qué investigaciones? La siguiente diapositiva, por favor, Marlon. En ese sentido, necesitamos, para la siguiente diapositiva, porfa. Marlon. Ok, gracias. La discusión en ese sentido, entonces, como les venía diciendo, necesita los antecedentes de investigación. Y como bien sabemos, nuestros antecedentes de investigación ya no es en tesis que yo me pongo a desarrollar o ya no es en tesis que yo lo tengo que tener considerado. Se encuentra en el capítulo 1 dentro de introducción que hemos hecho en proyecto de tesis o que los chicos han hecho en proyecto de tesis. Si son nuestros mismos estudiantes, posiblemente están alineados, pero sucede que a veces tomamos estudiantes que no tienen este capítulo y dejamos pasar. Entonces, en la T1 definitivamente esa revisión tiene que darse y saber que los antecedentes de investigación son cruciales para hacer este episodio. Pasa muchas veces que los estudiantes no lo consideran, saltan de la realidad problemática directamente al planteamiento del problema y no consideramos esos puntos que en proyecto de tesis o tesis, taller de tesis 1, mejor dicho, se solicita, que son los antecedentes. Y estos antecedentes tienen sus características o sus claridades. Esto que recuerden que van a ser el elemento sustancial más importante para poder generar la discusión de los resultados. También se requieren las teorías, la teoría relacionada a las variables o al tema, lo que se dice de las variables, el comportamiento que poseen estas, y el otro aporte que es propio de nuestra investigación, que ya lo hacemos o lo logramos en desarrollo de tesis o tesis 2, los resultados de nuestro estudio. Entonces, para poder hacer nuestra discusión, definitivamente se requieren estos tres elementos. No hay uno más importante que el otro, todos los elementos deben encontrarse enmarcados dentro de la investigación, del trabajo, ya propiamente de tesis, para poder lograr este episodio. Siguiente, por favor, Marlon. Gracias. Entonces, antes de empezar con la redacción o empezar con la estructura de lo que es la discusión, hay que tener en cuenta por lo menos estos puntos que he considerado como los más importantes para que los chicos hagan realmente una discusión o alimenten su discusión de información importante y que realmente esté enriquecida, que es lo que busca este capítulo. Para ello, nosotros tenemos que entender o saber que los antecedentes deben estar alineados no solamente a las variables, sino también al sector. No es un capítulo en introducción en donde, bueno, tienen que tener un antecedente y bueno, vemos que hay antecedentes y ya está. Los antecedentes tienen que estar 100% relacionados con nuestro estudio, tanto la naturaleza de las variables como por el sector. Es muy distinto que nosotros tengamos un estudiante trabajando satisfacción y calidad de servicio en un restaurante y que el estudiante en sus antecedentes nos cite satisfacción en un hospital o satisfacción, qué sé yo, en una empresa de manufactura, porque definitivamente la variable es la misma, pero el comportamiento de esta variable dentro de los resultados es totalmente distinto. Las necesidades de la persona o en este caso del cliente van a ser totalmente distintas, lo que busca para satisfacer, en este caso, la necesidad de satisfacción va a ser totalmente distinta. Es ahí donde nosotros tenemos que darle mucho énfasis a que esos antecedentes estén bien hechos, porque pasa que los chicos van a llegar a discusión y se van a topar en la realidad de que, oye, mi antecedente no me sirve para discutir, los puntos que yo tengo que discutir no me sirve realmente el antecedente, puesto que no está enriquecido con información. La discusión, como ya habíamos visto, también contrapone no discutimos nuestros objetivos, no discutimos elementos abiertos, no discutimos
generalidades, discutimos precisamente los objetivos que tú te has planteado porque son esos objetivos los que poseen un resultado, son los objetivos que poseen resultado de investigación. Entonces, definitivamente tienes que discutir los objetivos de estudio. Es necesario que los antecedentes, como ya se había mencionado, y lo pongo como un punto incluso bastante énfasis en ello, sean consistentes y válidos para el episodio de conclusión. Y su validez y su consistencia va a contener no solamente la importancia que tenga con las variables y con el sector, sino también con la riqueza de información que encontramos dentro del antecedente. Sí me ha pasado, y seguramente a muchos de ustedes, que nuestros estudiantes se topan con trabajos de investigación que quizás tienen mucha alineación con su investigación, pero cuando van a la conclusión del estudio, la conclusión es tan genérica que no ayuda a una conclusión. Y ahí es el énfasis de que los chicos revisen a profundidad ese estudio y de pronto puedan obtener los resultados a través del episodio resultados que proponen estas investigaciones. Y bueno, ya se había mencionado la presencia de antecedentes relacionados con el tema variables y sector. Se hace mucho énfasis o les he puesto como que de cosas similares respecto a los antecedentes, porque realmente no podríamos construir la discusión si no tenemos buenos antecedentes. Así que su definición, la forma en que nosotros los evaluemos al momento va a ser definitivamente el éxito para que los chicos puedan hacer, en este caso, la discusión de los resultados, ¿no? La evaluación que tengamos de esos antecedentes nosotros como docentes. Siguiente, Marlon, por favor. Entonces, bueno, aquí les había mostrado, les mostraba un estrato, un pedacito de lo que vendría a ser la discusión por objetivos, ¿no? He extraído un objetivo de investigación para mostrarles en el ejemplo. En este caso, como vemos, empezamos siempre redactando, hay muchas formas de iniciar la redacción de la discusión, pero básicamente podemos iniciar respondiendo o presentando objetivo a objetivo. Yo soy partidaria de que la discusión debe ser una redacción ordenada, en donde tienes que primero poner tus objetivos de manera secuencial, ¿no? Objetivo específico 1, específico 2, específico 3. En ese sentido, si nosotros nos podemos leer este pequeño estrato, nos vamos a dar cuenta de que tenemos definitivamente la presencia de los autores que se encuentran en el capítulo 1. Antecedente que cite acá, si yo cito a Vélez, como vemos, si cito a López, si cito a Campos, son autores o son investigadores que están dentro de mi trabajo, que posiblemente, como les decía, se encuentren en el capítulo introducción. No podemos incluir autores que no se encuentren en nuestra introducción. Si es así, si te das cuenta que de pronto el antecedente carece y te estás en la necesidad de buscar más antecedentes bases, lo citas en discusión, pero tiene que tener presencia también en la parte introductoria en trabajos previos o antecedentes. Vemos también la representación de datos exactos respecto a los resultados encontrados. Estos autores nos dan datos respecto a ese resultado que hemos encontrado, que definitivamente tiene relación con nuestro objetivo. Y finalmente hacemos una contraposición de estos autores a través de una redacción que estamos o buscamos concatenar o analizar o conectar la información que hemos encontrado con la nuestra. Por eso les decía, no difiere en nada lo que conocemos hoy en día como discusión a lo que es la discusión de resultados en la investigación. Y sumado a ello, vamos a encontrar la presencia de la teoría que avala precisamente lo que estamos presentando. Siguiente ejemplo, por favor, Marlon. Y para el siguiente caso, de igual forma, encontramos autor, por la presencia de autores, tenemos datos exactos respecto a esta información y la conexión que tienen que presentar con nuestros antecedentes. Por eso están con nuestro trabajo, o nuestros resultados. Por eso es tan importante que los trabajos que nosotros encontremos, que los trabajos que nosotros citemos, tengan resultados cuantificables, tengan resultados que puedan medirse, resultados que puedan ser citados y puedan ser extraídos para una discusión, porque el constructo, la forma de construir va a requerir ese elemento, ¿no? Siguiente, Marlon, por favor. Y bueno, finalmente para el episodio de conclusiones, que en este caso ya se han hablado de algunos puntos de la construcción, la forma de redacción, es muy personal, cada uno de ustedes les enseñará a sus estudiantes la forma de conectar. Yo tengo un método, cada docente tiene un método distinto, lo más importante es saber qué elementos requiere nuestra discusión. Ya tenemos el capítulo
o dentro de la estructura tenemos también en las conclusiones, que como ya venía diciéndoles desde la primera diapositiva, las conclusiones no responden a otra cosa que a nuestros objetivos de investigación. Las conclusiones no son elementos sueltos que divagamos en información, porque como sabemos, se requieren o se necesitan citar precisamente en nuestros trabajos para poder ser citados luego como antecedentes. Entonces responde de manera directa y sin ambigüedades a la pregunta de investigación. Responde definitivamente también a los objetivos de investigación. Nosotros hemos planteado objetivos para que esos objetivos puedan ser de alguna manera resueltos y concluidos. Esa misma concatenación, esa misma hermandad en toda la investigación hasta el final debe mantenerse también en conclusiones. Dicho ello, las conclusiones guardan una relación muy directa con los resultados de estudio, no están apartados y deben ser escritos en tercera persona, y algo muy importante, no deben ser ambiguos ni generar adornos. Por eso les decía, en nuestra expertise, en nuestra experiencia como docentes, ya nos hemos topado, seguramente estoy segura que todos, con trabajos en donde, bueno, sí, este trabajo realmente es muy importante, sirvió muchísimo, ayuda mucho, y son quizás formas de expresar la información que caen o recaen en la subjetividad de lo que tú piensas como investigador, y la conclusión tiene que ser un aspecto mucho más objetivo a ello. Por eso se solicita que estas conclusiones caigan en los resultados que son propios a tus objetivos de investigación. Y finalmente, la conclusión que debe ser considerada dentro de nuestro trabajo de investigación definitivamente son las limitaciones. En este momento, en tiempos de COVID y en todo momento, realmente los trabajos presentan varias limitaciones, diversas limitaciones, que hacen que el trabajo de alguna manera haya generado quizás ciertos sesgos de error o quizás cierta información que no se ha podido completar, y es importante que se mencione para futuras investigaciones. Hay algunos metodológicos que establecen que las conclusiones no deben superar las entre 3 a 4 líneas, por eso la importancia de que sean muy sintetizadas, que sean muy directas y que respondan de manera muy objetiva a los resultados y a los objetivos del estudio. Creo que Marlon hasta ahí es, sí. Y bueno, en este caso, para concluir ya, les mostré o les presentaba acá un ejemplo de cómo concluir, por ejemplo, un estudio correlacional, ¿no? Sucede a veces de que tenemos estudios de diversos cortes, pero en el caso de los trabajos correlacionales, por ejemplo, tenemos el dato exacto. En la parte superior, en nuestros resultados, posiblemente ya hay un análisis, una interpretación, en nuestra discusión ya hemos hecho una contraposición de puntos. Entonces, en la conclusión, nos limitamos a decir qué fue lo que se encontró, recordando siempre lo que les decía. Nuestro trabajo puede ser una fuente de citación para otros estudios. Entonces, el investigador X, lo menos que quiere es encontrarse con un trabajo en donde está concluyendo con aspectos muy ambiguos o muy amplios o no medibles, porque la investigación parte de eso, ¿no? El método científico parte de ello, de la observación, la experimentación y posterior a ello la medición. Entonces, en este sentido, las conclusiones que les presento en modelo de ejemplo parten o buscan precisamente responder de manera directa a los resultados que ya en algún momento han sido analizados, interpretados y demás. Siguiente, Marlon, creo que esa es la última diapositiva. Sí, esa es la última, Patricia. Listo, entonces, docentes, nada, espero que con esta pequeña y sintetizada información que se ha dado respecto a la discusión y las conclusiones, algo valorable o algo, o el aspecto más importante de esto, como les decía, cada docente tiene su forma de enseñar al construir la discusión. Los chicos presentan su forma, su propio estilo, su propia forma de redacción, pero lo más importante es que nosotros seamos esa guía de que ellos entiendan cómo construir en sí una discusión, qué requiere, qué necesita el estudiante para hacerlo. Entonces espero les haya servido y nada, quedo de ustedes ante cualquier duda que les pueda ayudar o podamos compartirla. Gracias.